Venimos todos estos días escuchando opiniones y repercusiones del discurso presidencial, consultando con los principales dirigentes políticos. El turno de hoy día es el de la congresista y lideresa del grupo fujimorista, la señora Keiko Fujimori, que está amablemente en nuestros estudios. Muy buenos días. Muy buenos días, don Raúl, Augusto, Patricia. ¿Qué le ha parecido el discurso presidencial, las líneas que ha trazado y, en fin, en varios aspectos que contiene y que durante todos estos días han constituido materia de debate? Hoy día el gobierno ya ha entregado un decreto de urgencia con respecto al proyecto quizá más atractivo para el presidente, y así, a su vez también ha remitido ya dos proyectos al Ejecutivo: la formación de núcleos ejecutores, es el decreto de urgencia, y a su vez también ha enviado los respectivos, un cambio constitucional, el otro cambio en la ley electoral referida a la duración del mandato de los parlamentarios, y el otro la valla para ser presidente regional y la segunda vuelta necesaria. Sí, bueno, el presidente García en su mensaje habla de dos grandes objetivos para este año. En primer lugar, restablecer el principio de autoridad y el orden. En este primer punto, el fujimorismo está plenamente de acuerdo y respaldará, siempre y cuando las propuestas sean buenas, las iniciativas que el Poder Ejecutivo y el Gobierno tengan con respecto a recuperar la tan dañada orden y autoridad que se ha perdido en los últimos meses. En un segundo punto, el presidente García habló de otro gran objetivo, era enfrentar la crisis mundial que se está viviendo con referencia a la recesión. Y es en este sentido en que nosotros, yo personalmente, le he hecho varias críticas al presidente García. Uno de los grandes problemas que ha tenido el gobierno aprista en los últimos años ha sido la falta de capacidad de gestión, la falta de capacidad de ejecutar las obras. Lo hemos visto en el presupuesto 2007 y 2008, tanto las alcaldías, los gobiernos regionales y el propio Poder Ejecutivo no han podido ejecutar sus presupuestos de inversión, solamente han llegado a un 50%. Y en este año en que se ha planteado un plan anticrisis, en que se ha incrementado el presupuesto para poder enfrentar esta recesión, lamentablemente pues no se está ejecutando los presupuestos ni los proyectos de la manera en que debería para poder mejorar, digamos, la economía. Y en ese sentido, el presidente García ha propuesto pues ejecutar el presupuesto a través de los núcleos ejecutores. Ejecutar parte del presupuesto. Así es, parte del presupuesto. Aquí usted señala, digamos, que es el gobierno en general el que tiene dificultades de inversión, pero también habría que pensarse en los gobiernos locales y regionales, ¿no? Bueno, pero efectivamente, y estos núcleos ejecutores, la idea que tiene el presidente García es que estos puedan también trabajar en las municipalidades y en los gobiernos regionales. Yo no estoy, digamos, en desacuerdo con los núcleos ejecutores. Es más, durante el gobierno de mi padre se utilizaron muchísimos en Foncodes, pero yo creo que se parte de una mala premisa. Durante la década de los 90 se utilizaron a los núcleos ejecutores como complemento a un Estado eficiente. O sea, se tenía, por ejemplo, a INFES construyendo un colegio por día, al Ministerio de Transportes haciendo más de 5.000 kilómetros de carreteras, a Pronamach haciendo cuencas y canales de irrigación, y luego Foncodes a través de estos núcleos ejecutores haciendo pequeñas obras de gran impacto a nivel nacional. Pero en este caso la idea del presidente García, y esto es lo que no concuerdo, es que frente a la falta de eficiencia de su gobierno, piensan utilizar a estos núcleos ejecutores para hacer las obras que el propio gobierno y las municipalidades y gobiernos regionales no pueden hacer. Podrán tener muy buena intención, pero lamentablemente yo no creo que tengan la capacidad técnica para poder hacer todos estos proyectos que lamentablemente hasta ahora no se han hecho. Congresista Fujimori, usted ha señalado al empezar su intervención que le parece bien que el presidente haya incidido en el orden que se necesita colocar en el país. Y justo después de su mensaje presidencial viene este nuevo atentado en el BRAE. Hoy día vemos que además se cometen los mismos errores que ya se han venido cometiendo antes. Se manda policías muy jóvenes, inexpertos, además sin la
logística apropiada. ¿Cuál es la posición del fujimorismo en este caso? ¿Qué va a pasar con la asistencia de los ministros al Congreso y también la presentación del primero de las que supongo este tema también se va a tocar ahí? Obviamente vamos a estar muy al tanto del plan de gobierno del primer ministro Velázquez Quezquén. Con referencia a este último ataque, lo que queda claro para nosotros es que no existe un plan integral antiterrorista en este gobierno. Empezando con el diagnóstico, yo creo que por tratar de minimizar estos problemas están denominándolo un rebrote narcoterrorista, ¿no? Yo creo que aquí no hay que minimizar el problema y hay que analizar y decir las cosas con objetividad, pero también con frialdad. Esto, lo que hemos visto es un ataque de un fortalecido Sendero Luminoso. Y no ha sido un ataque común y corriente a una comisaría o a una patrulla. En este caso ha sido un ataque a la DINOES, a la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al corazón de la policía. Y es por eso que nosotros estamos bastante preocupados por este último ataque, porque pareciera que fuese una ofensiva también de un fortalecido Sendero Luminoso. En este caso, creo que es importante entender que la guerra antiterrorista no es una guerra común y corriente, no es una guerra entre dos ejércitos regulares, es una guerra asimétrica, en el que los terroristas utilizan grupos de 100 o 200 personas y utilizan a niños y a mujeres como escudos. Por lo tanto, se necesita una estrategia muy diferente a la convencional. Y la receta, digamos, la fórmula para vencer al terrorismo ya está dada. Lamentablemente, pues por mezquindad política, no se quiere utilizar la estrategia que se utilizó durante la década de los 90, que es la estrategia que Alberto Fujimori utilizó para vencer al terrorismo. Pero esa estrategia generó demasiadas bajas civiles, justamente porque Sendero usa de escudos a población que al final se ve entre dos fuegos y termina muriendo, ya sea por culpa de Sendero, ya sea por culpa de las Fuerzas Armadas. ¿No es más complejo que una estrategia militar en que, digamos, la población termina viéndose bastante afectada? Es que la estrategia antiterrorista usada en la década de los 90 no fue una estrategia militar, fue una estrategia integral en la que se fortaleció a las Fuerzas Armadas, no como en los últimos años que se les ha descabezado y se les ha perseguido. Se les dio las armas necesarias a la policía, no como ahora que se han replegado lamentablemente. Se fortalecieron a las rondas campesinas. Había inteligencia, información de inteligencia, pero por sobre todo había presencia del Estado. El Estado tenía a las comunidades como sus aliados. Y es ahí en donde se logra finalmente vencer al terrorismo. Efectivamente no se erradicó, quedaban algunos remanentes, pero eran remanentes aislados y controlados. Lamentablemente los gobiernos del señor Toledo y Valentín Paniagua se han liberado cientos, por no decir casi miles, de terroristas que fueron capturados y sentenciados durante el gobierno de mi padre. Estas personas, muchos de ellos ahora se están reorganizando y lamentablemente no sabemos si es que el gobierno les está haciendo un seguimiento importante para saber si es que están participando y de qué manera se están reorganizando y cuántas personas están participando en estos grupos, ¿no? Vamos a hacer una pausa, son las 8:21 de la mañana.